Paz de Cristo, hermanos. Bueno, hoy vamos a tratar el tema Jesucristo es Dios, basados en el primer principio doctrinal de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, que trata acerca de Dios y se titula así Dios. Pero ¿cuál es la idea de ese principio doctrinal? Enfatizar que hay un solo Dios. Entonces ya en ese estudio dejamos claro la enseñanza fundamental de la palabra de Dios de que solamente hay un Dios. Amén, hermanos. Nada más hay un Dios. Ahora vamos a ver una serie de textos en la Biblia, que es la palabra de Dios, que nos indican que Jesucristo es Dios. ¿A cuál Dios se refiere? No a un diosecito, no a un Dios chiquito, a un Dios hijo, no. Es el único y verdadero Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a comprobarlo con las citas bíblicas que voy a ir mencionando y que vamos a platicar un poquito acerca de cada una de ellas. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, la primera es Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Todos sabemos que esa profecía de Isaías 9:6 se refiere al Cristo. Entonces, Isaías 9:6, refiriéndose a Jesucristo, indica que Él es el que ostenta todos estos nombres. En primer lugar, admirable. Luego, consejero. Y luego especifica pues que ese niño que nació, ese hijo que nos es dado, es el Dios fuerte. El niño que estaba naciendo allí en ese establo es el Dios fuerte. Amén. Entonces Jesucristo es Dios, está asegurando Isaías 9:6. Y luego agrega, Él es el Padre eterno. Ah, caray. Resulta que el niño que está naciendo, que es el Hijo, que es Jesucristo, pues también es el Padre eterno. Así lo dice Isaías 9:6. Así es que al mismo tiempo Él es el Rey de Reyes y es el Hijo del Rey. Termina diciendo que además es el Príncipe de paz. ¿Quién es un príncipe? Pues el príncipe es el primero, el principal, y por supuesto también el príncipe es el hijo del rey. Así es que Isaías 9:6 nos dice que ese niño que ha nacido, ese hijo que se nos ha dado, que es Jesucristo, Él es Dios y Él es el Padre eterno, ¿verdad? Es cierto que dice aquí Dios fuerte y algunos interpretan, no, pues nada más es Dios fuerte, no es el todopoderoso. No. Si es Dios, entonces es el Dios todopoderoso, el único Dios, porque no hay dos dioses, ni tres, ni más. Solamente hay un Dios. Entonces Isaías 9:6 dice que Jesucristo es Dios. Muy bien. Y que es el Padre eterno. Correcto. Ahora vamos a ver Mateo 1:23. ¿Qué dice Mateo 1:23? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces Jesucristo es Emmanuel. ¿Y qué quiere decir Emmanuel? Que Dios está con nosotros, que Él vino al mundo, ¿verdad? Entonces eso quiere decir el nombre aquí asignado a Jesús, que es Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, vamos ahora al Evangelio según San Juan. Y en San Juan 1:1, una tercera cita, dice así. También vamos a leer el versículo 14, ¿está bien? Pero comencemos con el 1:1, San Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muy bien. Entonces, el verbo es la palabra, es el logos. Y ese verbo, por supuesto, que se refiere a Jesucristo. Entonces, en el principio ya era Jesucristo. ¿No dice la Biblia que Él es el alfa y la omega?
principio y fin, el primero y el último. Bueno, pues en el principio ya estaba Jesucristo, el Logos, el Verbo, la palabra. ¿Y con quién estaba? Con Dios. Dios con su palabra hizo todas las cosas, creó todas las cosas. Dijo Dios sea la luz y fue la luz. Todo fue creado por la palabra de Dios. Así dice en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 11. Que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Así es que ahí la palabra desde el principio creó todas las cosas. Jesucristo es esa palabra. Y luego dice en tercer lugar, y el verbo era Dios. Nos explica entonces que desde el principio Jesucristo es Dios, ¿verdad? La palabra era, ya lo he explicado en otros momentos, se refiere al tiempo aoristo, difícil de traducir en español, que quiere decir que ha sido, que es y que seguirá siendo. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Que el verbo era Dios, que ha sido Dios desde el principio, que es Dios y que seguirá siendo Dios por la eternidad. Eso es lo que dice en San Juan 1:1. Ahora, confirma esto el versículo 14, que dice así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Aquel logos, aquella palabra, se hizo carne. Entonces, San Juan 1:14 nos habla de el Dios encarnado, el único Dios, creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, que se hace hombre en Jesucristo, se hace carne. Amén, hermanos. Entonces, esto nos enseña, nos asegura la palabra de Dios que Jesucristo es Dios. Aquí mismo en el capítulo 1, ahora veamos el versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero resulta que esta es una porción, un texto de difícil traducción. El traductor bíblico que acabo de leer traiciona un poquito el texto. Mire, porque les voy a decir, la palabra hijo no aparece en el texto original, en el griego. Entonces la palabra que aparece ahí en vez de hijo es la palabra teos, que es Dios, ¿verdad? Entonces, a ver, voy a leer otra vez el texto usando la palabra que aparece en el original griego. Entonces se leería así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Dios. Entonces, a ver, unigénito quiere decir hijo único. Eso es lo que quiere decir la palabra unigénito, hijo único. Pero luego dice el unigénito Dios, ¿verdad? Quiere decir que Jesucristo, Él mismo es Dios, y haciéndose hombre fue su forma de dar a conocer a Dios. Se hizo hombre precisamente para que conociéramos a Dios. Entonces nosotros podemos ver a Dios en Jesucristo. Bueno, eso es lo que asegura el versículo 18, San Juan 1:18. Ahora vámonos al capítulo 20 de Juan. Juan 20:28. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Juan 20:28. Y aquí vamos a observar que otra vez tenemos un problema de traducción. Vamos a leerlo como aparece en nuestra Biblia, en la Reina Valera, pero luego vamos a echarle un vistazo a otra traducción. ¿Les parece bien? El 28, Juan 20:28. Enseguida nos vamos a Hechos 20:28, ya me estoy adelantando. Pero ahorita estamos en Juan 20:28, dice así: entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Fíjate, Tomás, aquel que se habla de que en cierta forma el apóstol incrédulo, ¿no? Que se le había dicho Jesucristo resucitó y él dijo, no, yo no voy a creer hasta que meta mis dedos
en el lugar de las heridas en sus manos y también mi mano en la herida de su costado, entonces voy a creer. Bueno, ya sabemos que aparece Jesús y le dice, Tomás, ándale, ven, ándale, mete tu dedo, pon tu mano en mi costado. Y entonces el aparentemente incrédulo Tomás resulta que hace una expresión que es fundamental para todo el primer siglo de estudio acerca de quién es Jesús, de su divinidad, para que no se metan en líos. Aquí ya el excelente teólogo Tomás hace esta pequeña declaración que dice, Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Le está diciendo a Jesucristo que Él es el Señor y que Él es Dios. ¿Verdad? Eres mi Señor y mi Dios. Así lo reconoce. ¿Verdad? Y así es la expresión. ¿Verdad? Ahora, hay algunos que dicen, ay, es que fue una expresión de asombro que dijo, Señor mío, Dios mío, como cuando uno se asombra. No, nada de eso. Aquí la Biblia dice específicamente que Tomás reconoce a Jesucristo como su Señor y como su Dios. Ejercicio que, repito, hizo la iglesia durante el primer siglo estudiando la divinidad de Jesucristo y llegaron a esa misma conclusión, que Jesucristo es Dios y que Jesucristo es el Señor. Bueno, la cuestión de traducción está en la siguiente cita, vámonos a Hechos 20:28. Hechos 20:28 dice así, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Bueno, aquí el detalle es que la palabra Señor no aparece en el original griego. En vez de la palabra Señor, en el original griego aparece la palabra Theos, que obviamente debe traducirse como Dios. Entonces, si la palabra Señor no aparece en el original, sino la palabra Dios, ¿cómo se debe leer este versículo? Se debe de leer de la siguiente manera. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia de Dios, dice el original, que Él ganó con su propia sangre. Pero aquí hay un problema, por eso el traductor aquí no puso Dios, sino puso Señor. ¿Cuál es el problema? Bueno, que tenemos que preguntarnos, ¿la sangre de Dios? ¿La sangre de Dios? Dios que Él ganó con su propia sangre. Acuérdense que dijimos que Dios es espíritu. Y como espíritu, pues no tiene cuerpo. Y entonces, obviamente, al ser espíritu, pues no tiene sangre. Entonces, ¿cómo puede Dios comprar la iglesia con su propia sangre? ¿Verdad? ¿Cómo? Pues ese Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, se hace hombre, se hace humano en Jesucristo y entonces tiene sangre y entonces muere en la cruz del Calvario Jesucristo y derrama su sangre preciosa con la cual nos compró. Entonces, cuando ahí dice la sangre de Dios, se refiere naturalmente a la sangre del Señor Jesucristo. Por eso se traduce aquí Señor, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué está enseñándonos Hechos 20:28? Que Jesucristo es Dios. Porque el escritor, que fue San Lucas, puso la sangre de Dios, ¿verdad? La iglesia de Dios, la cual Él ganó por su propia sangre. Y esa sería la traducción correcta. Claro que para un mejor entendimiento, pues hay quienes ponen pues con la sangre de su hijo, ¿no? Ahí buscan la manera de explicar que se refiere a Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Pero visto en el original, este texto enfatiza, pues, que Jesucristo es Dios. Bueno, hay otros textos que son más claros, que no necesitamos meternos en problemas de interpretación. Comencemos, por ejemplo, con el que viene en Romanos 9:5, dice de la siguiente
manera. Aquí lo tengo ya. Romanos 9:5. De quien son los patriarcas y de los cuales, según la carne, viene Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién viene? Cristo, el cual es Dios. Así es que Romanos 9:5 dice que Jesucristo es Dios. Muy bien. Filipenses 2:9. Vámonos a Filipenses 2:9. Dice así: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor. Es el versículo 6, perdón. Filipenses 2:6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Fíjense, hermanos, aquí esta expresión, siendo en forma de Dios, se refiere a Jesucristo, que antes de encarnarse, Él estaba en su forma de Dios, el cual, siendo en forma de Dios, dice que se despojó de su grandeza y se hizo hombre en Jesucristo. Pero aquí lo interesante es la palabra forma. En griego, esta palabra forma se refiere a aquella característica, aquella cualidad de la cosa que no puede cambiar, que no se puede alterar. Algo que forma parte de la esencia de aquello a lo que se refiere y que es algo inalterable, algo que no se puede quitar de ninguna manera. Eso es lo que quiere decir la palabra forma en griego aquí, esa palabra usada ahí. Entonces dice, el cual siendo en forma de Dios, entonces quiere decir que Jesucristo es Dios, es algo en Él que no se le puede quitar de ninguna manera. Esa es la idea bíblica, fíjense, considerado este texto desde su original. Ahora vámonos a Colosenses 2:9 y vamos a leer Colosenses 2:9 en nuestra traducción, pero luego vamos a leerlo en la traducción en lenguaje actual. Colosenses 2:9 dice así: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Se refiere a Cristo, ¿no? Que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, ¿verdad? Bueno, vamos a ver cómo lo dice, ¿verdad?, la palabra de Dios en la traducción del lenguaje actual. Cualquier Biblia del lenguaje actual, ustedes pueden ver en Colosenses 2:9 y dice así: Cristo es completamente igual a Dios. ¿Qué les parece? Esa es la expresión en Colosenses 2:9, lenguaje actual. Bueno, ahora vamos a ver Primera a Timoteo 3:16. Aquí hay que hacer un par de observaciones en honor a la verdad. En Primera a Timoteo 3:16 dice así: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios, dice aquí, ¿verdad? Ahora, quiero explicar. En el original aquí, ¿verdad?, se usa la palabra manifestación. Dios fue manifestado en carne. De ahí que nosotros expliquemos que es un solo Dios que se manifiesta de distintas formas. Y por supuesto la palabra manifestación se utiliza en diversas partes en la Biblia refiriéndose a Dios. Pero aquí, aunque nuestra traducción dice la palabra Dios, en el original hay que decir que no aparece la palabra Dios. Se omite esta palabra Dios en el original. Entonces debe leerse aquí, repito, en honor a la verdad, en Primera Timoteo 3:16 así: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, etc. Ahora, ¿a quién se refiere? Al
misterio de la piedad. Ahora, ¿quién es ese misterio de la piedad? Bueno, por supuesto que se refiere a Dios, por eso el traductor puso ahí Dios, esa palabra, aunque no viene en los manuscritos originales, y por supuesto que se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Y dice que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Bueno, hay que hacer esas debidas aclaraciones de 1 Timoteo. Ahora vamos a ver Tito 2:13. Tito 2:13. Dice así Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Tito no solamente dice que Jesucristo es Dios, sino que dice que es nuestro Salvador, ¿verdad? Gloria al Señor. Ahora vamos a ver Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Dice así. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¿De quién dice? Del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo. ¿Cómo le llama? Dios le dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. Así es que allí el escritor de Hebreos enfatiza que el Hijo, es decir, Jesucristo, es Dios. Se le nombra Dios. Amén. Muy bien, ahora vamos a ver la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Muy bien. Segunda de Pedro 1:1 dice así. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjate cómo le dice Pedro, ¿verdad? De nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Así dice en la segunda de Pedro 1:1. Este texto pues nos presenta al apóstol San Pedro enfatizando que Jesucristo es Dios y Salvador, ¿verdad? Nuestro Dios y nuestro Salvador. Ahora un texto muy bello que bueno, es muy claro también en este tema. Es Primera de Juan 5:20. Muchos se saben de memoria este texto, si no, pues apréndanselo de memoria, yo me lo sé de memoria. Dice así, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Este es el verdadero Dios, Jesucristo, el Dios verdadero. Bueno, y ahora vamos a ver, en último lugar, Apocalipsis 1, 7 y 8, ¿verdad? Por ahora, para no llevarnos demasiado tiempo. Apocalipsis 1, versículo 7 y versículo 8. ¿Qué dice? He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces, aquí a quién verán, al que traspasaron. ¿Quién es el que traspasaron? Pues a Jesucristo. Fue traspasado por los clavos, su costado traspasado. Y luego se enfatiza, él dice, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor, el que es, que era y que ha de venir. ¿Quién ha de venir a las nubes? ¿Quién va a venir por nosotros? Jesucristo. Y luego termina diciendo el Todopoderoso. Así es que Jesucristo, el que ha de venir, el que traspasaron, Él es el Todopoderoso. Hermanos, espero que estas citas bíblicas les sirvan para enfatizar que hay un solo Dios. Y que si la Biblia dice que Jesucristo es Dios, pues no se refiere que sea un diosecito chiquito, otro Dios, porque no hay otro, ¿verdad? Solamente hay un Dios, y entonces Jesucristo es ese único Dios,
el creador del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que se manifestó como Padre, pero que en su debido tiempo encarnó, se hizo hombre en Jesucristo. Y entonces nuestro Dios es Padre en la creación, en la redención viene al mundo y se manifiesta como Hijo y viviendo en nuestros corazones como Espíritu Santo. Bueno, el tema del Espíritu Santo viene más adelante. Que Dios los bendiga, hermanos.